La sesión, doña Liliana y doña María Isabel, doña Lucía y don Daniel. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Carmen Gloria, yo vengo acá a demandar a mis hermanos porque no puedo entrar a la casa a despedirme de mi padre. ¿Y su padre? ¿Por qué despedirse de su padre? Porque mi padre falleció, Ah, ya falleció. mi papá falleció en mayo y mis hermanos no me avisaron de que mi padre había fallecido. A él lo encontraron tirado en la casa una mañana, lo llevaron al hospital y mi papá estuvo con oxígeno y ahí él falleció. Ellos no me avisaron, yo estaba al cuidado de mi madre, no me avisaron. Entonces es un dolor muy grande, necesito despedirme de él. Y ahí en la casa es donde estuvo siempre, es una casa viejita, no es una mansión. Pero en la casa que yo conocí, donde yo estuve, mis padres fueron separados. Pero... ¿Esa es la casa? Sí. Sí, ¿ve? Es una casa viejita. El terreno sí es grande, es verdad. Pero mi hermano acá presente, o sea, ellos han hecho uso y de todo eso han hecho modificaciones, vendieron... los materiales que tenía mi padre guardado. Él fue comerciante. Mi padre fue comerciante toda su vida. Falleció a los 95 años, sin usar bastón. Lo único problema que tenía que estaba sordo, que no escuchaba. Pero eso le traía, claro, complicaciones. ¿Y su padre estaba separado de su mamá, dijo usted? Mis padres se separaron cuando nosotros éramos chicas. Ya toda la vida, claro, vivimos separados. ¿Y ellos fueron casados? ¿Ellos? Sí. 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 ¿Y se separaron, se divorciaron también legalmente? Ellos anularon matrimonio porque en el tiempo, en el año 67, que es donde se fue la anulación de su matrimonio, no había divorcio, no existía todavía. Entonces, la única estrategia que había era anular matrimonio. Eso fue lo que hicieron. Entonces quedó esta casita que está ahí que habían comprado. ¿Y cuántos hijos son ustedes? Del matrimonio, de su primer matrimonio éramos 5, somos 5. Y del segundo matrimonio, bueno, que después se casó posteriormente, mi hermano Daniel, que está acá. Ah, son hermanos solo de papá. De papá, con Daniel. Ah, perfecto. Pero también hay otro hermano por parte de madre que se llama Juan Carlos. Ya, o sea, son 5 hijos del matrimonio, que fue anulado en el año 67, más don Daniel, hijo solo del padre, más Juan Carlos, hijo solo de la mamá. Sí, y entonces suman 7 hijos en total. 7 hijos en total. 6 por parte de mamá y 6 por parte de papá. Sí. Ya. Y otra pregunta, ¿quién vive en esa casa hoy? ¿O qué pasa con la casa hoy? En la casa no vive nadie, pero sí mi hermano hizo un cambio, que tengo acá la foto, porque rompió la pared, que ahí como usted la ve, pero rompió e hizo, no sé si usted me permite mostrarle una foto. Sí, tráigamela. Hizo una reja, abrió para guardar ¿Un vehículo? Sus vehículos que él tiene porque él fabrica, bueno, él es muy habiloso, fabrica, ay, perdón. Ahí está, ese portón. Quedó mejor todavía. Claro, pero es con ese fin, de hacer uso en la propiedad. O sea, la ocupa para estacionar vehículos adentro. Claro, es la idea de eso. Don Daniel, la señora quiere entrar a la casa, porque dice que la casa es el lugar que ocupaba el padre, la última residencia de su padre, y quiere despedirse del papá adentro de la casa. A ver, señora Carmen Gloria, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Al lado de la propiedad, de esa que usted vio la foto, hay un callejón y ese pertenece a un terreno que mi padre, que se ve el portón negro, que le cedió a otra hermana que vive al lado. Pero es parte del mismo terreno. Claro, pero digamos que con escritura diferente. Mi papá ¿Tiene división de rol? Sí. Ya. De hecho, cuando Le cedió, dice usted... No, está a nombre de mi hermana. Ah, ya, entonces no hay nada que hacer, es de ella. Okay. Y de hecho, mi papá pudo transitar libremente por ese portón mientras estuvo vivo, sin ningún problema. Nunca le se hizo servidumbre porque no, ese es otro tema. Ya. Ahí se ve el portón. Cada vez que ustedes han ido y no pueden entrar, llaman a Liliana y entran por ese portón y se ingresan a la casa. Así que no veo dónde está el problema, que usted dice que no pueden entrar porque van a ver a Liliana y se meten a la casa. Yo no tengo... ¿Puedo terminar yo? Ustedes hablaron. Déjenme hablar a mí.
Así que eso de que no pueden entrar es falso. En la casa están todas las cosas que mi padre dejó. Mi mamá, que se divorció por divorcio culposo hace 2 años, no sacó nada, ninguna cosa. Todo lo se fue y no le interesa nada. Nadie ha sacado nada. La única que ha sacado ha sido Leliana, que vive ahí. Ahora, cuando ustedes quieran, pueden entrar a esa casa. La casa se puede entrar por una ventana, que Leliana se ha metido por una ventana. ¿Cómo van a entrar por la ventana? Mi niña, son ventanas soy de su madera. niña. Perdón. Se meten por... No lo digo por falta de respeto. Mi hermana Liliana se ha metido por todos lados. A lo que voy yo, tiene que ver con que cualquiera puede acceder a la casa. Ahora, el portón que ve usted en esa foto lo hicimos porque como Liliana no nos deja entrar, por si hay que sacar basura, sacar cosas, yo gasté en ese portón justamente para tener ingreso con la autorización de todos los hermanos, menos ellas porque no hablamos con ellas. ¿Y no será más eficiente, en vez de pasarse por la ventana o pedirle permiso a la hermana, que ocupen el mismo portón que ocupa usted? Pero obvio, si ¿cuál es el problema si yo no voy nunca para allá? O sea, ¿podría pasarle una llave para que ella entrara a la casa? Perdón, es que tengo 3 hijas. Y tengo edad suficiente para no ser su hija. le pido que me perdone, no, es que tiene que ver con el trato que tengo, lo siento. De eso me olvidó. Ya, que ellas cuando quieran, yo les paso llave, que de hecho la Lucía tiene llave, y ustedes acceden siempre. O sea, ¿podría pasarle una llave entonces? Por supuesto. Lo que pasa es que tiene candado y hemos ido. Sí, pero si ahora le pasa una llave, la llave del candado, me imagino que le va a pasar. Exacto, porque no tenemos llave y lo que sucede es que él dice que no ha sacado nada. Su madre fue con carabineros a sacar cosas cuando mi papá estaba mal, que incluso le dio hasta una pataleta, o sea, no una pataleta, pero se sintió muy mal, se tiró al suelo, tuvieron que verlo médicamente. Pero según lo que cuenta él, la madre de él estuvo casada con su padre. Estuvo casada. Pero ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? Casado, bueno, la edad que tuvo más o menos de la edad de él. Ya, o sea, es normal que la señora, si era parte de esa casa, entre a sacar sus cosas. Correcto. Pero, pero es que como él dice que no sacó nada, a eso me refiero. No, después del fallecimiento del padre, eso se refería. No, después del fallecimiento del padre sí sacó, porque sacó 2 sitiales que Lucía me dijo, que le pregunté que dónde estaban, porque cuando fuimos la otra vez le avisamos un día X y fuimos. Se pudieron entrar. Y ahí fue Lucía porque yo quería hablar, porque ella me llamó a mi trabajo y me dice que podíamos conversar, ya que podíamos ver el tema de juntarnos. ¿Ya? Entonces yo le dije que bueno que me había llamado porque yo necesitaba darle una información. Que la información consistía, me dijo ya que bueno, porque somos hermanos, porque nos tenemos que solucionar esto, todo, porque estaba el tema de que como no me habían avisado, ese tema quebró. Pero esto pasó cuando yo fui a ayudar a mi padre por el divorcio. Ahí, por el divorcio culposo que le querían hacer para que fuera más rápido, porque no había sentencia para mi padre, no había nada que lo culpara, como que él sí había. Pero eso ya pasó, claro, ya se decretó el divorcio, ya no tiene ningún sentido. Claro. Todavía no me explica, y tomo el punto que dijo don Daniel, que usted parte su relato diciendo que quiere entrar a la casa a despedirse de su padre, pero usted misma acaba de contar que sí entró a la casa, y ahí descubrió que faltaban 2 sitiales. Yo no se pudo despedir ahí. En esa vez no, porque ella se enojó mucho, porque yo le conté de que, o sea, no le conté, le llevaba la información y los papeles de que mi mamá había entrado, porque cuando hicieron la posesión efectiva, yo lo había conversado, no pusieron a mi mamá, ella nos dio la información. Si su mamá se anuló, ¿no es parte de la posesión efectiva? No. Pero sí que había quedado el terreno del matrimonio como socio o como comuneros, según me habían dicho. Pero eso no lo hace parte de la posesión efectiva. En la posesión efectiva solo entran los herederos. Y son herederos de una persona, el cónyuge sobreviviente y los hijos. No. Y su madre no era cónyuge sobreviviente. No, pero sí tiene... El caballero fallece divorciado. Claro, pero tiene la mitad del 50%. Pero eso es otra cosa. Claro, pero tiene ese derecho, o sea, tiene la mitad del 50%. Eso lo tengo claro, pero eso no la convierte en heredera. Ya. No, yo no de heredera de mi madre, porque ellos son socios nomás, eran socios. Por eso que no va en la posesión efectiva. Claro, no es que la hayan dejado fuera. Exacto. Le dice, no, es que ella nos dijo que era la mitad del terreno. No nos estamos entendiendo. Le estoy explicando porque usted acusó de que la habían dejado fuera de la posesión efectiva. No tiene que salir en la posesión. Si no me escucha, no nos vamos a entender jamás. Ya. En la posesión efectiva no tiene que figurar su madre porque su madre no es heredera de su padre.
ella tiene una posesión efectiva aparte porque mi mamá también falleció. Entonces, ahora tenemos que es 50% mi padre y 50% de mi madre, ¿verdad? Que son posesión efectiva diferente, como usted dice. Claro, pero están las dos posesiones. Son comuneros, los herederos de su Comuneros. papá con los herederos de su mamá de una misma propiedad, que es la que vimos. Correcto, señor. Eso es. Entonces, el tema cuando ella ¿Por qué se me parece enojó, que lo que usted quiere más bien es mucho más que simplemente entrar a la casa a despedirse? y ¿cómo se llama? Aclarar también el tema completo, porque ¿Qué ellos tema? dijeron que íbamos a... Cuando ellos supieron que yo había hecho ese trámite, ¿Qué trámite? el trámite de que mi mamá le toca, porque había un error en el conservador de bienes raíces con el tema de que mi mamá aparecía como mi papá dueño completo del terreno y no aparecía mi mamá con su parte. A eso digo yo que había el error. Entonces, cuando fui a consultar, porque nosotros con mi mamá había hecho trámites antes como para poder llegar a acuerdo con mi papá, lo que no se fue nunca y dijeron, esto va a quedar para los hijos. Entonces, ahí en el conservador estaba el error ¿Ya? porque no aparecía mi mamá. Ya, pero usted lo subsanó. Sí, se Ya, es arregló. normal que haya ocurrido ese error, ¿eh? A ver, para que Sí. lo entendamos. Más bien es una omisión más que un error propiamente tal. Sí. Aquí tenemos la Error historia de oficina. de la familia. Error de oficina. Don Lorenzo y doña Sara es aquí. Sí. No, Sara. Don Lorenzo y doña Sara. Doña Sara era su madre. Don Lorenzo y doña Sara contrajeron matrimonio en 1950 Exacto. y se anularon en 1967. En el intertanto compraron un bien raíz, Sí. una compraventa de un bien raíz, que es la casa en cuestión. Luego, don Lorenzo tuvo una relación con doña Rosa, Correcto. su madre. Sí. Aquí. Él se casó con doña Rosa en 1976 y se divorció. Lo divorciaron en realidad, sí. Se divorció. El tribunal siempre es el que divorcia. Sí. No, porque él 2020, no pidió el 2022. divorcio, no se quería divorciar. 2020 tengo acá. 2022, bueno, no da para el caso. Ah, no, El 2020. Señora, el divorcio se puede solicitar de común acuerdo entre ambas Sí. partes o de unilateralmente por una de las partes. Sí. Quien decreta el divorcio, quien resuelve el divorcio, es un Ese tribunal de la tribunal. República, Sí, un sí. juez de la República. Por lo tanto, a él lo divorció un El tribunal, juez, al un igual tribunal. que a todas las personas en Sí. el país, sea la Sí. forma que sea que lleguen al tribunal. Este matrimonio fue con separación de bienes. El segundo. Este matrimonio, Sí. el de doña Rosa. Sí. En cambio, este matrimonio con doña Sara fue en sociedad conyugal. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque como es en sociedad conyugal, la casa entró a la sociedad conyugal. ¿Cuál es el error que digo yo? Que al adquirir en sociedad conyugal, el marido es el administrador de la sociedad conyugal. Por lo tanto, todo bien raíz adquirido en sociedad conyugal queda a nombre del marido. Sí. Ellos se anularon en el año 67. Sí. El matrimonio retrotrae a la nulidad, retrotrae a las partes al minuto anterior del matrimonio, sin alterar el régimen patrimonial. Cierto. Ellos debieron haber hecho una inscripción de la sentencia de nulidad en el conservador de bienes raíces y haber dejado o haber decretado en ese minuto la liquidación de la sociedad conyugal y haber repartido este bien 50 y 50. Claro. Y ellos no lo hicieron. Se quedaron con la sentencia de nulidad y la casa siguió inscrita a nombre de don Lorenzo. Exacto. Eso fue lo que pasó. Don Lorenzo tiene un hijo, don Daniel, 2, 3, 4, 5, 6 hijos del matrimonio. Sí. Entonces don Lorenzo tiene 6 herederos. Doña Sara, por su lado, tiene un hijo antes del matrimonio, más 2, 3, 4, 5, 6
por lo del perdón, matrimonio. no, Entonces tiene 6 herederos. Claro. Disculpe. Ambas partes tienen 6 herederos. Herederos, sí. El hijo de mi mamá no es antes del matrimonio, es posterior porque es menor que nosotros. No Menor dije que Daniel. fuera antes del matrimonio, dije tiene otro hijo. Sí, perdón. 6 herederos por parte de doña Sara, 6 herederos por parte de don Lorenzo. Entonces, tenemos la propiedad. Me quedó redondito. Creo que es el más redondo del año. Me merezco aplausos. Ya. Luego ese minuto freak. La propiedad se divide 50 y 50. La línea no quedó derecha. 50% acá y 50% acá. Esta se divide en 6 partes y esta se divide en 6 partes. En una parte está don Daniel más los 5 hermanos y en la otra parte está don Juan Carlos más los 5 hermanos. Así se divide esta herencia. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de en acuerdo. lo A ver, que- va la última parte. De acuerdo. Si esto fuera una parcela enorme, podríamos dividir en 6 partes, tal como indica acá, y a cada uno le damos un número de rol y una individualización en el conservador de bienes raíces, estamos listos. El problema es que esta es una casa urbana, que por sus dimensiones no puede subdividirse. Entonces la tenemos que vender como un todo. Entonces necesitamos que los 7 que participan de esta herencia firmen la posible venta o dispongan de común acuerdo entre los 7 de lo que quieren hacer con la casa. 7 u 8. 7. Pero ¿y Juan Carlos no lo puso ahí? Juan Carlos está acá Sí, pues, sí. y Daniel está acá. Tenés razón. Es que estaba sumando. Sí, ya está. Mire, Bajareando ya. No, está bien. ¿estamos claros? Sí. Estamos claros. Súper. Ya. ¿Y qué quieren hacer con la casa? Porque la casa hoy está, por lo que dijeron, Está en venta. desocupada, salvo que usted la ocupa para guardar los automóviles. Sí, no guardo ningún auto. Fue una ocasión puntual. sí, No, la- y eso da lo mismo que lo ocupara para guardar un auto. Sí, bueno. Pero ¿Qué quiere? ¿Usted dice está en venta? está en venta. Vea la foto que le pusieron. Dice un letrero se vende. ¿Quién le puso? La foto que pusieron los primeros. Ahí se ve un letrero está por corredor. Desde que mi padre falleció. ¿Cuál Ahí es no ese se que ve. está ahí? La- Que no se alcanza a ver de acá, pero... Ahí se ve, a la punta ahí se vende, dice. Ah, Señora, ya, el claro, celeste. un ahora letrero sí. Carmen enorme. Gloria, un alcance. Ese letrero fue puesto por nuestro hermano mayor, que está aliado con ellos. Él decidió que Don había que Lorenzo. colocar Qué cosa. Lorenzo Mario Ferrer. Él puso ese letrero y dicho de sus propios labios. Pero Me lo comentó a mí. llamen a la corredora que está. Entonces, Pero se dan cuenta que no pueden vender si no hablan con los otros porque aquí tienen que firmar todos, tienen que firmar los 7. No Ok. sacan Eso nada es lo con que vender yo o no prometer vender. Es más, si prometen vender, si firmaran un contrato de promesa y la señora después no quiere vender, van a tener un problema, van a Me tener que parece pagar genial. multas, les pueden exigir el contrato en tribunales. Claro. Señora Sí. Carmen Gloria, justamente Liliana, mi hermana, es lo que hizo en algún minuto un grupo de WhatsApp, justamente para que ahí todas las informaciones, los pagos de las contribuciones, todos Porque los hay acuerdos que se contribuciones que hay que hicieran pagar. iban a ser. Sin embargo, lamentablemente nuestros hermanos se del salieron y no teléfono. quisieron. Entonces, nosotros acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo conversamos? ¿Cómo Llamamos por hablamos? teléfono Sí, sin para embargo, cualquier cosa. nosotros la Diles. semana pasada estuvimos ahí, no pudimos entrar a la casa porque la casa está cerrada, estuvimos en el patio. Se llamó a nuestra hermana Lucía, Se le avisó no cuando fue, llegó. se le avisó. Entonces, ¿cómo entramos? Yo también quiero despedirme. Tampoco me dieron la posibilidad de despedirme de mi padre. Ya, pero eso lo tenemos solucionado. Sí. Don Daniel pero- se acaba de pero- comprometer a exacto. pasarles una llave y que Es que puedan esperamos, entrar. es que esperamos este Esperemos acuerdo que frente a sí usted y que sea. se haga y que a se... ver, ¿puedo decir algo? Yo tengo una propiedad ahí en una cuadra. Ustedes pasan por donde estoy yo. Pasar a saludar, decir hola. Daniel, pásame las llaves. Le paso la llave. Hay una llave, el candado, un candado viejo que tiene una llave, ¿cierto? Y que a veces la tiene ella, a veces porque ella sabe, ella tiene la llave porque mi papá dejó una perrita y ella le va a dar comida todos los días. ¿ya? Y la hermana Y lo que le también. explicaba de antes, al lado vive mi hermana. Ujú. Y las veces que han entrado mi hermana. ¿Su Ustedes- hermana Eliana? Eliana. Si ellos quisieran, pueden entrar por ahí, entrar a Eliana. Atrás Pero hay una puerta. solamente Puedo el terminar. Atrás hay una puerta por la que entran siempre y que han entrado toda la vida desde que falleció el viejo y pueden seguirla ocupando. Pero yo estoy ahí, si no tengo la llave la tiene ella y ahora es un candado guacho. Yo les propongo lo siguiente, si es tanta el problema, compren un candado ustedes y vienen con un nuevo porque nosotros pagamos las contribuciones. Compren un candado con 7 llaves. Claro. Eso es no todo. es Y lo tan caro compran hacer ustedes 7 para que se llaves. asegurarse de que te llave.
Y lo colocamos con ustedes mismas, van y dicen, ahí está, Daniel, aquí está. Me pasan a ver, ustedes saben dónde estoy yo, porque pasan y me dicen, ahí está la llave tuya y la de Lucía. ¿Y cuánto vale el candado? Ahí está la plata, no tengo ningún problema y así nos aseguramos de que no haya ninguna Eso dificultad. debió de haberse conversado. Lo dije, yo hablé con Lucía, Pero traté de hablar con ella y ella me cortó ¿Qué el opina usted, teléfono. doña Lucía? Me dijo que hiciera lo ¿Es que efectivo quisiera. que le cortó el teléfono a sus hermanas? Usted es hija del matrimonio. Sí, Sin embargo, esta parece más cercana con don Daniel que con sus hermanas. sí, porque nosotros los criamos con nuestro papá, de chica. Nosotros los criamos con él, hasta el último yo estuve con él, pues yo lo cuidaba. O sea, ¿en algún minuto estos 7 hermanos se conocieron todos? ¿Eran todos cercanos? No, ellas nunca visitaban a nuestro padre, ni para ¿Quién no? cumpleaños, ni para nada, nunca sé, mi papá, Ah, cuando se termina, se declara la unidad en el año 67, no todos los hijos se van con la no. mamá. Claro, ellos se fueron con mi mamá y nosotros los criamos con mi papá. Ah. Señorita ¿Y cuántos se quedaron con el papá? ¿Quién se quedó con el papá? Los 3, Eliana, Mario y Lucía. claro. Eh, Entonces ellos no se visitaban nunca, mi papá nunca lo llevaron para la Pascua, cumpleaños, nunca, Señorita, nunca ¿Mario lo me visitaron. Sí, O sea, Mario, Lorenzo Mario Mario, es que Lorenzo. para que hubiera diferencia, para no confundirlo con el papá. con el papá. Señorita Carmen Gloria, lo que ella dice, si yo era una niña cuando se separaron, nosotros éramos niñas, ¿de qué está hablando? De que la Navidad nosotros no íbamos. Y que ella diga, yo mi papá a los 9 años me fue a buscar cuando hice mi primera comunión y me llevó a su casa, que yo hacía tiempo, y ¿sabe qué? Me dio una gran emoción porque estaba tal cual, pero imagínense, años atrás, a la edad que tengo ahora. Y yo sentí mucha emoción cuando vi esa casa, porque le dije, papá, esta es la casa. Sí, me dijo, llegamos a la casa. Y él me llevó, y tengo fotos que estoy ahí en su casa, vestida con el tema, por la primera comunión, que fue la primera vez que después mi papá me llevó. Mi mamá y mi papá después siempre tuvieron una buena relación. Mi hermana también, mi mamá visitaba a mi hermana, le ayudó cuando tuvo sus hijos con sus nietos, de ayudarle a lavar, a pañales. En ese tiempo se lavaban pañales, no habían pañales desechables. Los hijos Y tienen mi hermana- 46 ella años ahora. tú no estabas allá en eso, por favor. Y mi mamá siempre ayudó. A Mario también. Mario O abusó. sea, tuvieron también. una relación con la madre, no tan cercana como corresponde a una madre, pero parece que tenían continuamente comunicación con ella. no, no tan continuamente, eso fue ya cuando estábamos más mayor. Pero como que Pero no, de niña muy poco. cuando iban a almorzar, mi mamá lo iba Pero eso lo fue iba de a ver. mayor. Bueno, cuando estábamos ya uno ya toma su razón y va. Pero de niño no. Sí, no es la relación que uno espera con una Claro, madre, uno espera claro. una Es relación como mucho lo más que fue de cercana. ¿Y adolescente cree fue. usted que ese es el origen de la dificultad que están teniendo ahora para entenderse cómo administrar este bien que les queda en común? No, no, No hay creo. ningún problema. No hay yo, ningún no, problema. yo no veo el problema, de No hay verdad. problema. O sea, Es sí, que a ver, No, o sea, es que si hay un problema, El problema- porque tal como dice usted, esto Mira. podría haberse solucionado diciéndole, Daniel, dame la llave del tan candado. simple como Y si es. hubiera Aquí- sido tan simple como fue aquí, a lo Ok. mejor no estarían acá. yo voy a decir algo. Yo vine acá hoy día porque un periodista me informó que se iba a ejecutar un juicio de partición, en el cual el juicio de partición se iba a rematar la propiedad por el valor fiscal, un porcentaje de esa plata se le iba a llevar al juez y todo lo que Todo lo significa que eso. ocurre llegar a un juicio de Exacto. partición. Entonces yo le dije, ¿y para qué van a hacer eso? ¿Cierto? Y le dije, ningún problema, yo le compro los derechos y por eso vine acá. Todo esto que han hablado del hermano, ok, que hagan lo que quieran. A mí la propiedad no me interesa, soy súper sincero. Yo lo único que digo que era ridículo rematar la propiedad en prejuicio de mis otros hermanos, en desmedro de mis otros hermanos que no tenían la plata para comprar los derechos. Yo- Estamos absolutamente de acuerdo con Esto- usted. por eso- Siempre hemos procurado acá en Es que el programa de conversar sobre la gerencia, porque Sí. la última instancia, cuando no se logra el Ok. entendimiento, es el juicio de partición. Me Y queda tal claro. como le señaló muy bien nuestro periodista, en el juicio de partición los costos son elevados. Pero a eso voy yo. Uno. Segundo, el juez tiene la facultad de ir reduciendo el valor de venta hasta poder rematar o vender la propiedad, Hombre, lo que perjudica a A todos los todos. hermanos. Justamente, y por eso vine yo, porque ninguno estaba en la posición de poder comprar esa parte. Entonces, si ella estaba dispuesto a rematar, o ellas estaban dispuestos a rematar la propiedad por el valor fiscal menos el descuento, o sea, si estaban dispuestas a recibir 8 millones, 10 millones, dije yo, es ridículo, pues los otros van a recibir. Tratemos de llegar a un acuerdo. Tratemos de entonces, llegar a un acuerdo para y yo no le compro los producir derechos. daño. ¿Qué está levantando la mano? O sea, si estaban dispuestas a recibir 8 millones, 10 millones, dije yo, es ridículo, pues los otros van a recibir. Tratemos de llegar a un acuerdo. Tratemos de entonces, llegar a un para acuerdo y yo no le compro los producir daño. derechos. ¿Qué está levantando la mano? María Isabel, te quiero aclarar una cosita bien Sí, corta. dime. Lo del remate fue nuestro hermano mayor
quien me llamó y me dijo, yo quiero rematar, y se remata todo, Y y yo punto, puedo y se acabó, y yo comprarlos. puedo comprar todo. Por eso salió lo del remate. No sé, a mí y no me nosotros consta seguimos eso. y Yo bueno, no ya, puedo pues creer sí, a nadie rematar, porque todo lo que he pero no escuchado te- parte de ustedes. Bueno, son nosotros mentiras. le aclarar preguntamos eso. a don Esteban de Barbieri cuál podía ser un valor aproximado de venta de la propiedad, que es esencial conocerlo para Sí. saber en cuánto se podría llegar a comprar la porción Ok. de sus dos hermanas. Veamos. Carmen Gloria, tu equipo me hizo llegar la información de una propiedad en disputa para su análisis inmobiliario. Hemos investigado los detalles de esta a profundidad y te haremos llegar toda la información en una estimación de su valor para que se pueda tomar la mejor decisión en este caso. Don Esteban de Barbieri nos manda su informe de estimación de valor comercial de la propiedad. Es una estimación, porque don Esteban de Barbieri no visitó la propiedad, no pudo ver en terreno cuáles son las condiciones específicas de esta propiedad. Entonces lo que hace es hacer un análisis de mercado en el sector de propiedades similares. Y de acuerdo a eso establece que el precio máximo de venta de una propiedad similar es de 265 millones y el precio mínimo de venta es de 217 millones, lo que permite establecer que el valor promedio de venta es de 241 millones y fracción. Ya. Y eso- Dividido entre 7 da aproximadamente 34 millones para cada Ok. parte. Entonces, en lo que a mí respecta, yo voy a ser desagradable. ¿Tú te interesa, siempre. te interesa el dinero de esa propiedad? ¿Cómo me interesa? ¿Te interesa el dinero Yo de esa creo que propiedad? cualquier chileno Sí, promedio pero- le interesan ¿Ah? 34 No millones. apurada. No En lo que a mí apurada. respecta pueden pasar años. Yo puedo esperar años para que se venda esa propiedad, para serle sincero. Me da exactamente lo mismo. ¿Y ustedes? Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo porque todo ¿Acuerdo esto, de qué? llegar a un acuerdo, ya sea ¿De que qué? si ellos iban a comprar la parte, como mi hermano una Sí. vez, cuando estaba yo con el tema de mi papá, me gritó que él era millonario y que yo era una pobre. Oh. Entonces, sí, recuerda. Yo ahora me alegro, hermano, de escucharte hablar así. ¿Acuerdo de qué? De acuerdo de vender. Nunca en mi vida. Porque eso es lo que nosotros siempre, lo que habíamos pensado y habíamos dicho. Lo que pasa es que yo ahora están completamente diferente y me alegro y que bueno, por eso yo vine acá. Porque usted cree que yo estaría con una tremenda depresión como la que estoy, con la que estoy en mi trabajo. Mire, hay muchas personas que saben todo esto. No es solamente, y ellos están cambiando la versión completa. ¿Qué pero me pasa nuestra alegro. psicóloga Marisol Sagredo? Pero me alegro que ahora mis hermanos vuelvan a hacer lo que quieren y que por último se den cuenta. Doña Liliana, ¿cierto? ¿Es usted? Sí. Doña Liliana, Marisol partió diciendo que lo que quería, la tenía angustiada, y la tiene deprimida, y la tiene tan mal, es entrar a la casa a despedirse de su padre, porque su padre falleció y esa es la casa donde vivió con su padre. Yo pensé cuando me dijo esto que ella había sido parte de esta casa, que ella había vivido en esa casa. Recién al rato descubrimos que vivió muy pocos años en esa casa, que más bien fue el padre con los otros hijos quien permaneció en esa casa y ella permaneció en la casa de la mamá. Seguidamente, en su relato, descubrimos que ya entró a la casa, pero dice que no tuvo tiempo para despedirse. No, porque Pero ella se finalmente, enojó. estoy hablando con Marisol, terminamos en que acá el problema se centra en vender la casa, que creo que es el interés real y que es lícito tenerlo por lo demás. ¿Cómo hacemos para despejar tanta emoción y tanta angustia y pena que dice tener y ponernos más pragmáticos y decir, bueno, esta casa es de 7 y hay que venderla y repartir entre 7? ¿Sabes por qué, Carmen Gloria, está esta emoción y cómo despejarla? Vamos al origen. El padre falleció luego de haber tenido un accidente, estuvo en el hospital, murió, y estas dos hermanas no supieron, María Isabel y Liliana no supieron de esto. Y estos otros hermanos, en donde, como Daniel un poco lleva la voz cantante, no les avisaron. Entonces, el sentirse excluidos de el poder despedirse, independientemente si fue un buen o mal papá, si ellos estuvieron presentes o no, fue un papá, había cariño, hubo una historia, igualmente hubo sufrimiento, igualmente fue un papá ausente en entregar las necesidades básicas, por ejemplo, una pensión, pero igual había un cariño. Y el sentirse engañados por los propios hermanos de ocultarles algo tan importante como el poder decir adiós, que tiene que ver con la identidad, con la historia, con la personalidad, ese es el núcleo actual en el que ellas sienten que tienen que dudar de absolutamente todo. Y sí, efectivamente a Liliana se le complicó el duelo, porque luego, un par de meses pequeños después de la muerte del papá, muere la mamá a la que ella cuidaba. Entonces tiene que lidiar con dos duelos,
un duelo no elaborado de un padre y un duelo de una madre, en donde se empieza a replantear muchas cosas y si efectivamente está en tratamiento y lo ha pasado mal. Entonces, estar en ese estado actual hace que todo esto se complique aún más. Lo entiendo, pero ¿cómo lo solucionamos? Porque tiene que necesariamente separar las cosas. Porque aquí hay una relación, si bien todos son hermanos, pero fueron criados diferentes, fueron criados separados, y en ese, entendiendo también las aprensiones de doña Liliana o los dolores de doña Liliana, creo que la solución para buscar una manera de sobreponerse a eso no es seguir discutiendo sobre esta casa. No, yo creo que desde la psicología, Carmen Gloria, creo que lo que aquí está pendiente es una conversación de ambas partes, en donde digan qué es lo que pasó, por qué no nos avisaste, para que ellas puedan ir cerrando, dejar la emoción a un lado y preocuparse de lo relevante en este minuto, que es qué vamos a hacer con esta casa, dividir todo sin ese resquemor de cada vez que yo hablo con mi hermano, con mi hermana, en donde debería haber confianza. Tengo el enojo de... El enojo y la desconfianza, que eso hace que todo ¿Y lo hay que diga el otro no alguna haya credibilidad. explicación posible a las hermanas? ¿Qué explicación de qué? ¿De que tiene un problema de pena? ¿De por qué no la llamaron para avisarle que el papá estaba falleciendo? O sea, sí me equivoqué, deberíamos haberla llamado. Creo que eso habría sido lo adecuado, pero no llamamos a nadie. Fue un funeral. Que yo no soy nadie, yo soy la hija, Sí. no soy nadie. ¿Fue una decisión ¿Sabes? o fue No, una omisión? No, es que en realidad las cosas estaban con mi viejo, entre hermanos, siempre fue tenso. Señorita Y la verdad Carmen, que no. No, ¿sabe Bueno, qué? cúlpame a mí. Yo no, a lo mejor dije, mi hermano, que fue el que te dijo que remataras todo, y Liliana, que no me da Tú le bola. prohibiste a Eliana de que nos avisara. Ellos prohibieron. Bueno, ok. Ellos ahora aquí están muy bien. Yo me alegro Yo de de verte verdad, así, de contento. no sé, Me que me trataste culpen a mí. muy mal con Yo el no voy- divorcio. Cuando estábamos haciendo el juicio con Sí, mi ¿qué padre. quiere decir? Lo que pasa es que después del divorcio nunca más supieron de mi padre. Ah, Nunca aparecieron. Yo fui la que me preocupaba porque yo le llevaba siempre que no le faltara nada. Ya, ¿fue una decisión no De avisarle hermanos. porque creían que no se lo merecía? No, porque ella nunca se preocupó cuando estaba enfermo. Ella sabía que estaba enfermo, pero nunca llamó, nunca fue, nunca se preocupó. ¿Fue un castigo? No sé si fue un castigo, pero se dieron las cosas así. señorita, jamás. Yo estuve con el divorcio 2 años por Zoom con mi padre. Ellos iban cada vez que había el juicio y ellos interrumpían. Está todo en el otro juicio. Mi Señora, pa- puede haber miles de razones Sí, para su... pero no me digan. Pero pueden haber miles de razones de por qué actuó o contra argumentos de lo que la señora está diciendo. Pero aquí lo importante es que entienda que ambas partes tienen argumentos distintos para haber actuado de una manera determinada. Y no le pido que entienda la manera de ellos, ni tampoco le pido a ella que entienda la manera suya, sino que simplemente que se transparente la información. Hubo una decisión aquí basada en argumentos, correctos o no, pero una decisión basada en argumentos. Y acá también hay una pena, una angustia basada en argumentos, válidos o no, pero argumentos de ella. Y creo que aquí lo que tenemos que solucionar es que usted pueda despedirse de su padre, cerrar un ciclo, y usted verá si repara o no repara la relación con su hermano. Eso ya será una decisión personal de cada una de ustedes, pero no pueden seguir entrabados ahí. Sí, Y eso a lo mejor se puede hacer ese ritual en la sepultura del padre o en la casa del padre, donde quieran, ¿no? Ha ido al cementerio. Sí, y transparentar. Yo sí, Hay que No, transparentar. señorita Sí, Carmen. perdón, si Daniel dice, no, me equivoqué, lo que estás haciendo es poner una muralla. O sea, tienes que decir lo que me dijiste a mí allá, cuando conversamos. ¿Por qué decidiste no llamarla? Y que ellas entiendan tu postura, el dolor que sienten ustedes, y que ellas también te expliquen por qué era necesario. Y así luego poder hacer un ritual que ustedes pueden decidir, como dice Carmen Gloria, en la casa o en otro lugar, para dejar esa etapa atrás y poder decidir preocuparse de este otro tema, porque si no siempre va a interferir y finalmente no van a confiar, van a seguir peleando, discutiendo y esto no va a terminar. Es que en el estricto rigor esto que voy a decir es feo, pero realmente lo que puedan pensar mis hermanas no me importa, porque ellas nunca estuvieron a mi lado. De hecho, con suerte, en los 56 años que tengo, las habré visto 10 veces. ¿Ah? No. Y lo único que las vi con una vehemencia brutal cuando fue el divorcio, y lo único que querían que mi madre se divorciara de mi papá, y eso fue todo, por eso fueron. Se divorciaron y desaparecieron, mi papá murió y le dicen después, ¿por qué no la llamamos? O sea, Yo creo ella que les está clara la interesaba. situación. Muchas gracias, Ah, María. sí. A ver, silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio, silencio. 1.
sus hermanos, que fueron criados con su padre, tienen una sensación, una emoción respecto a ustedes dos. Uno, que no fueron cercanas. Pero lo Pero fuimos. estoy hablando de lo que ellos piensan. Ya. La gente piensa distinto a usted. Todos pensamos distinto a usted. Y usted piensa distinto a nosotros. ¿Ya? Todo el mundo piensa distinto y tiene derecho a pensar distinto. Ya. Ellos piensan que ustedes no fueron cercanas a ellos, piensan que no estuvieron o sienten que no estuvieron cerca de su padre y por tanto, en un minuto de duelo, donde nace también una rabia contra el mundo, consideran que no les tienen que avisar. Esa es la decisión y por qué lo hicieron. ¿Correcto o no? Es la razón que tuvieron en consideración para no avisarles. Por el otro lado, ellas sienten que a pesar de la lejanía, que a pesar de no estar tan cercanos como ustedes, sí tuvieron presencia en la vida del padre, sí tuvieron presencia, conexión con ustedes y piensan que más allá de cualquier cosa, era el padre y se les debía haber avisado. Okay. Eso sienten y piensan ellas Me parece y eso bien. sienten y piensan ellos. Si quieren hacer un ritual para despedirse del padre, yo les sugiero que vaya con su hermana a la casa, cambie el candado, como dice él, entra, hace su ritual, no sé, encenderá una velita, tenga cuidado con la velita, rece lo que quiera, o va al cementerio y lo hace, lo que sea mejor para ustedes, pero cierren este ciclo, porque Sí, esta eterna es lo que- discusión, es lo que tal yo como hablamos hace un necesito. rato, analizamos hace un rato, les perjudica a todos. Pónganse de acuerdo, se conocen, se ven, tienen contacto, viven cerca. Cuelguen ese cartel que descolgaron donde dice venta, firmen todos y vendan la propiedad en el mejor precio posible. Si la venden en el mejor precio posible, pueden obtener cerca de 30 millones y más de 30 millones cada uno. Si van a un juicio de partición, probablemente van a resultar recibiendo 10 o 5 o No menos. sabe. No tiene sentido seguir discutiendo y no tiene sentido seguir sacándose cuentas entre ustedes. Ya fue, el caballero falleció, la madre falleció. Terminen esto en paz. Lo único que los une es esta casa, que es una muy buena inversión, un buen patrimonio, y si discuten, lo único que van a hacer es dañar el patrimonio que tienen. Así que en esas condiciones, usted quería o vino a pedir cerrar el tema de su padre. Eso El caballero ofreció también. gentilmente pasar las llaves y que pudieran entrar, o incluso les ofreció la posibilidad de que ustedes pusieran un candado y le pasen una copia de llave a cada uno de los 7 hermanos. La venta está avanzada, pónganse de acuerdo y vendan la propiedad. Y con esto cerramos la sesión.